Hay historias que no se cuentan para entretener, sino para tocar el corazón. Esta es la historia de un hombre que conocía a Dios, pero que un día decidió huir de él. Una historia de desobediencia, pero también de misericordia y segundas oportunidades. Acompáñanos en esta enseñanza bíblica. Dios demuestra que su amor alcanza incluso a quienes intentan escapar. Hoy te contamos la historia de Jonás. No era un héroe de historias grandiosas ni un rey poderoso. Era un profeta, alguien que escuchaba la voz de Dios y llevaba sus mensajes a los demás. Jonás conocía bien a Dios, sabía que era justo y bueno, pero también sabía algo más. Dios tenía un corazón lleno de misericordia. Una mañana, Dios habló a Jonás con claridad. Jonás, levántate y ve a Nínive, una ciudad grande y poderosa. Diles que he visto su maldad. Jonás entendió perfectamente lo que Dios le pedía. Pero cuando pensó en Nínive, su corazón se llenó de miedo y enojo. Aquella ciudad pertenecía a un pueblo violento, enemigo del suyo. Jonás pensó que no merecían una segunda oportunidad. Así que tomó una decisión equivocada. Huyó. Jonás caminó hasta el puerto de Jope y encontró un barco que iba muy lejos, hacia un lugar llamado Tarsis. Pensó que, si se alejaba lo suficiente, podría escapar de la misión que Dios le había dado. Pagó su pasaje, subió al barco y se escondió en lo más profundo de la nave. El barco zarpó, y Jonás, cansado y confundido, se quedó dormido. Pero Dios no había dejado de mirar. De repente, el cielo se oscureció y el viento comenzó a soplar con fuerza. Las olas crecieron y golpeaban el barco como si quisieran romperlo. Los marineros, hombres fuertes y acostumbrados al mar, comenzaron a tener miedo. Cada uno clamaba a su Dios y lanzaban la carga al agua para salvar el barco. Mientras tanto, Jonás dormía. El capitán bajó y lo despertó. ¿Cómo puedes dormir? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Los marineros echaron suertes para saber quién había provocado aquella tormenta, y la suerte señaló a Jonás. Entonces le preguntaron quién era y qué había hecho. Jonás respondió con tristeza: Soy hebreo y sirvo al Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de él. Los marineros se asustaron aún más. ¿Qué podemos hacer para que el mar se calme? Jonás bajó la cabeza y dijo: Arrojadme al mar. Entonces el mar se tranquilizará. Al principio, los marineros no quisieron hacerlo. Remaron con todas sus fuerzas para llegar a tierra, pero la tormenta no se detenía. Finalmente, pidieron perdón a Dios y arrojaron a Jonás al mar. En ese mismo instante, el mar se calmó. Jonás se hundía en las aguas oscuras. Sentía el frío y la soledad, y pensó que su historia había terminado. Pero Dios tenía otros planes. Dios envió un gran pez, que se tragó a Jonás. Y allí, en la oscuridad, Jonás pasó 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez, Jonás oró. Reconoció su error, pidió perdón y prometió obedecer. Y Dios escuchó su oración. El gran pez llevó a Jonás hasta la orilla y lo dejó en tierra firme. Dios habló de nuevo a Jonás. Levántate y ve a Nínive. Esta vez, Jonás obedeció. Nínive era una ciudad enorme. Jonás caminó por sus calles durante días y proclamó el mensaje de Dios. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. La gente escuchó y creyó. Desde el más pobre hasta el rey, todos se arrepintieron. Dejaron de hacer el mal y pidieron perdón a Dios. Y Dios, al ver su corazón, los perdonó. Una lección para el corazón.
Pero Jonás no se alegró. Se sentó fuera de la ciudad, enfadado. Dios hizo crecer una planta para darle sombra, y Jonás se sintió agradecido. Pero al día siguiente, la planta se secó. Entonces Dios le habló con ternura. Te preocupa la planta, pero no te preocupa una ciudad llena de personas. ¿No debería yo tener compasión de ellos? Jonás guardó silencio. Y así termina el cuento de Jonás. Un cuento que nos recuerda que no podemos huir de Dios, que su misericordia es más grande que nuestro enojo, y que su amor alcanza incluso a quienes creemos que no lo merecen.